Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy estamos con el maestro Rogelio Salcedo, donde vamos a tratar un tema que no es fácil de comprender, un tema que es muy interesante, pero hay que saberle para poder discutir sobre el mismo. Se llama, le hemos llamado cultura corporativa y cómo transformarla. Yo tengo los peores ejemplos de cómo me he acercado a este tema. Y lo primero que te quiero decir, el primer tema que más o menos me acerqué a ese tema, no sé si sea cultura corporativa o algo así, era hace unos 25, casi 30 años. Había un grupo de ingenieros que se llamaba MISA o MINSA o algo así, los cuales iban a tu empresa y te hacían una propuesta y te decían, oye, debemos hacer una propuesta de cambio, pero esta propuesta no te va a costar. Vamos a meter dos o tres auditores senior para que conozcan bien tu compañía. En una semana te hago yo una propuesta y la propuesta que te presentaban a la semana era, te decía, oye, vamos a transformar estos procesos y estos procesos que te cuestan tanto, tú vas a ahorrar tanta cantidad y de ahí tú me vas a pagar esta cantidad. De tal forma que ellos decían, todo lo que yo te, todo lo que yo te propongo no te cuesta un centavo. Ese fue el primer acercamiento que tuve yo a un cambio de, no sé si era cambio de cultura o no. El otro que tuve yo lo hice personalmente, cuando me tocó asesorar para toda la planeación estratégica y táctica en el nuevo sistema de cultura penal, el nuevo sistema de justicia penal. Me tocó ir con las diferentes entidades y lo primero que tuvimos que hacer es decirles, mira, vamos a diagramar este es el nuevo sistema, puntos. No hay forma de que hagas algo diferente. Esto es, lo que vamos a tratar de ver es cuáles son tus procesos, vamos a diagramar tus procesos actuales, vamos a diagramar los otros procesos, vamos a comparar dónde y cómo debes de cambiar. Y el cambio que, por cierto, está ahorita muy de moda con todos los problemas que tiene López Obrador con el Poder Judicial Federal. Por ejemplo, el puesto o uno de los puestos más importantes en el nuevo sistema de justicia penal era el administrador del centro de justicia, que se decidió que lo mejor que pasaría para que hubiera un administrador de un centro de justicia era uno que no fuera abogado. Y así estuvo mucho éxito en muchas entidades federativas, en Oaxaca, en Chihuahua, casi en todas las entidades. A la hora de llegar al Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Federal nombró a un administrador, un cuate de Puebla, y duró una semana. ¿Por qué? No sé si le llamaríamos cultura o algo así. Dijeron, aquí los que tenemos el poder somos los abogados y somos los jueces. Entonces, el administrador va a ser un juez y va a durar 3 meses en ese puesto y va a ser rotativo. No puede entrar nadie en un puesto de importancia que no sea juez. Entonces, esas son más o menos mis acercamientos a cambios de cultura y aparentemente cómo transformarla. Tal vez no sea correcto porque yo lo que mucho me dediqué es, ¿quieres cambiar una cultura? Pues era más bien cómo hacer procesos, cómo meter ERPs o algo así, pero creo que estoy bastante alejado de qué significa una cultura corporativa, que creo que debe ser la forma como se hacen las cosas. Adelante, Rogelio. ¿Cómo estás, Alfredo? Oye, bienvenidos y bienvenidas a este podcast, esta conversación que vamos a tener, Alfredo y yo, acerca de esta cultura, de la cultura corporativa. Me encanta el tema, Alfredo, gracias por la introducción. Efectivamente, esto que estás hablando de lo que era en sus momentos este tema de la cultura, que se parece al tema de procesos, pues es un elemento muy pequeñito. Yo creo que este tema ha evolucionado muchísimo desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista del comportamiento y desde el punto de vista de los negocios, porque nos hemos dado cuenta de la importancia de la cultura
en el logro de los resultados del negocio y en el logro de los resultados del negocio de manera sostenible. Entonces, pues sí, habemos gente que nos dedicamos a este tema de cómo curar, cómo transformar, cómo modificar y cómo implementar culturas corporativas que sostengan los resultados del negocio de una manera, digamos, a través del tiempo, y que sean exitosas estas culturas, ¿no? Entonces, eh, se ha hablado muchísimo, pero yo creo que hoy ya podemos llegar a comprender y cualquier persona, yo te diría, hombre, mujer de negocios, gente que esté en la línea, gente que esté en recursos humanos, deben entender muy bien estos conceptos fundamentales acerca de qué es la cultura corporativa, que finalmente también se puede hacer un símil a nivel individual, pero vamos a hablar de la cultura organizacional y sobre todo cuáles son las palancas y el por qué y cómo lo podemos hacer para transformar una cultura, transformar, me refiero a evolucionarla, implementarla, modificarla, etcétera, para que se alinee bien a la estrategia del negocio y entonces genere los resultados que se deben de generar. De entrada, déjame decirte que todas las compañías tienen una cultura, porque si nos vamos a la definición de lo que es la cultura corporativa, tiene varios elementos. Primero, la cultura son patrones de comportamiento, son cosas que se pueden medir y se pueden ver. O sea, cuando tú dices, oye, ¿cómo es la cultura de Walmart? Pues ve cómo se comportan los empleados de Walmart en una tienda, en la oficina. Esa es la cultura corporativa. No es algo fósil, no es algo intangible, es algo que puedes ver y puedes medir. Son patrones de comportamiento de las personas que están ahí. Lo mismo si yo te dijera, oye, ¿cómo es tu familia? Pues la cultura de la familia, pues vela, ¿no? Son las tradiciones, lo que dicen, cómo se comportan, si limpian, si abrazan, qué tipo de tradiciones y rituales arropan todos los días, los rituales de la mañana, como exactamente lo mismo en una organización. Son patrones de comportamiento. Segundo tema, que son alentados, desalentados o tolerados. Es decir, se van modificando a través de este grupo, de este ente social, de tal manera que esos comportamientos son alentados y reconocidos o desalentados, en este caso, o tolerados simplemente. ¿Por qué? Por las personas que viven y que cohabitan en esta organización, por los sistemas, los procesos y las políticas. Y tú bien decías, oye, pues le entramos en el tema de los procesos. Sí, los procesos obviamente moldean estos comportamientos porque es la forma en que se hace el trabajo, pero fíjate, los sistemas, las políticas, los artefactos de la cultura y sobre todo el liderazgo, que son los que van moldeando, alientan, desalientan y toleran estos comportamientos. Y otra característica, Alfredo, que esto es lo que hace de esto pues complejo, que se ven y se observan a través del tiempo, es decir, se dan a través del tiempo en un grupo de personas. Entonces, obviamente a la hora que lo quieres cambiar, pues los hombres, las mujeres somos animales de costumbres, nos cuesta trabajo cambiar. Y entonces cambiar la cultura es difícil. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra en una organización, y más cuando tiene mucho tiempo, justamente de comportarse de una manera X y que está soportada por toda la estructura, los sistemas, los procesos, las políticas y los líderes. Entonces, primer tema, esa es la cultura, ¿no? Segundo tema, la cultura es diferencial, es importantísimo. Drucker tiene un dicho, me encanta una frase que dice, la cultura se desayuna la estrategia. ¿Y esto qué tiene que, por qué la menciona? Pues porque mira, la estrategia es bien fácil de copiar, Alfredo. La puedes copiar. O sea, yo puedo ver la estrategia de Uber o puedo ver la estrategia de Microsoft o la estrategia de... Pero de ahí a de repente copiarla y volverme a esta compañía y decir, yo voy a ser igual de innovadora que Apple, nada más porque copié la estrategia de Apple. No, porque la cultura es algo, como ya habíamos dicho, que lleva trabajo, que cuesta trabajo construir y que cambiarla es muy, muy difícil. Y por supuesto copiarla, ¿no? Por eso es que las organizaciones tienen que trabajar en una cultura diferenciada y alineada a la estrategia, a la propuesta del valor de negocio. Entonces, esos son elementos importantísimos. Sí, Oye, Alfredo. Rogelio, podríamos hablar, no sé si el tema, de que Ujú. existen culturas vikingas. ¿Esto qué significa? Sí, Son culturas, tal vez son malas, son tóxicas, sí. pero tienen muy buenos resultados. Y yo creo que es todavía mucho más complicado el cambiarlas porque Ujú, dices, ¿qué pasó? Yo tengo un ejemplo, una empresa en Santa Fe muy, muy exitosa que se sí. dedicaba a activaciones con grandes compañías Ujú,
Pero todo empezó con que salieron ellos en el Me Too y se Ujú, empezaron a preocupar de qué estaba pasando, de que si había acoso. ujú. Hicimos un estudio con ellos para ver si existía de veras el acoso, y el acoso salió mucho más terrible de lo que pensábamos, porque pues, no solo era acoso, era una cultura vikinga. Por ejemplo, a las nuevas compañeras que entraban, les hacían la famosa prueba de la camiseta mojada, y no solamente la camiseta mojada, decían, te No. mojo la camiseta y ahora te pongo a brincar la cuerda. ¿Para qué? Pues para que te muestres bien. Y estaban involucrados desde los altos directores. Después de un trabajo muy importante que hicimos con ellos, y le dijimos, mira, tienes que cortar terriblemente y tienes que quitar a esta y a esta gente. Llegó un momento en que me dijo uno de los tres directores generales y dueños, me dijeron, mira, a este cuate que me dices tú que lo corra, tengo todas las razones para correrlo, tienes toda la razón, pero ¿qué crees? Me trae el 30% del facturado. Entonces, ¿sabes qué? Déjame ver qué puedo hacer. Lo cambiaron a Cancún. Yo te puedo decir que a los 4 o 5 años los volví a ver y tenían exactamente el mismo problema y tal vez un poquito más agravados. Mm. O sea, yo te digo, oye, entonces aquí la pregunta es, ¿sobreviven algunas empresas con esas culturas vikingas y además pueden ser No. exitosas? Bueno, a ver, las culturas son lo que son, Alfredo. Cuando, a la hora de que llegamos y hacemos un assessment de cómo es la cultura de esta compañía, pues todas las culturas existen, pueden ser funcionales o disfuncionales, pueden ser habilitadores de la estrategia o no, pueden ser exitosas o no. ¿En qué términos? Bueno, pues obviamente, oye, que sea alineada a lograr los resultados del negocio, pero que sea sustentable. Y hoy en día no puedes tener una compañía, y te voy a dar el ejemplo, tú estás hablando aquí pues de esta compañía, digamos, aquí en algún lado de Santa Fe, pero vamos a hablar una que todo el mundo conoce, ¿no? Pues Uber, por ejemplo. Travis Kalanick era pues el CEO y la compañía, pues oye, billones de dólares, ¿no? Todavía no hacía profit, pero fíjate, qué conductas había en Uber, ¿no? Que un gerente en una convención le tocara los senos a una compañía, un director gritándole ofensas homofóbicas en una reunión, o un gerente queriendo corregir a un empleado con un bate de béisbol. Y recursos humanos, pues diciendo a la gente, como tú decías, pues si quieres trabajar aquí, pues esto es lo que toca, ¿no? A ver, duró hasta que dejó de durar, hasta que el board le dijo a Travis Kalanick, esto es imposible de seguir, y finalmente lo quitaron, ¿no? El nuevo CEO de la compañía lleva años trabajando en la cultura, no en el negocio. Entonces, ok, puedes decir, era una compañía que todo el mundo veía, ¿no? Pero no era sustentable, porque pues en una compañía donde no tienes igualdad, diversidad e inclusión, donde no hay respeto, donde no hay respeto a los, por ejemplo, a los socios, esto que detonó que corrieran a Kalanick fue pues un video de él discutiendo con un socio de Uber que lo estaba grabando. Al día siguiente se hizo viral y finalmente el board lo tuvo que despedir. El nuevo CEO que llegó de Expedia, lo primero que dijo es, mi trabajo fundamental en Uber es trabajar en la cultura. Punto. Lo demás funciona, el modelo de negocio está funcionando. Y tuvo que hacer grandes cambios y trabajar por lo menos durante 3 o 4 años para que este año, en el trimestre pasado, por primera vez Uber diera ganancias. Entonces, hagamos el caso. Las culturas son lo que son. Lo que nos toca a nosotros como patólogos, como antropólogos culturales de la organización, es decir, cuál es la cultura que necesitan tener para habilitar los resultados del negocio que quieren tener. Entonces, ejemplo, si lo que quiere esta compañía es ser la más innovadora, necesita una cultura de innovación. Y ahí es donde entramos nosotros a decir qué tipo de comportamientos y, más importante, qué tipo de experiencias para que genere creencias, y esas creencias comportamientos para que generen resultados. Y es ahí donde entramos en el tema de la ciencia, Alfredo, porque la cultura no es algo que puedas poner con post-its, no es algo que puedas comprar, la tienes que construir y lleva tiempo construyendo, porque al final
tiene que ver con las experiencias y las creencias humanas. Y eso es lo más lindo, ¿no? Digo, desde el punto de vista del trabajo que tenemos que hacer como consultores, otros aspectos importantes de la cultura se puede modificar, se puede manejar, se puede gestionar, y esto es importantísimo. Y otro, no descubrimiento, pues ya lo sabíamos, simplemente lo estamos explicitando, es que la cultura corporativa vale dinero. Es decir, ya hemos sido capaces de sacar estudios y de sacar información de estudios, de encuestas, para decirle a los directores generales y a la gente en general es que la cultura correlaciona positivamente con el retorno económico. Es decir, una cultura fuerte vale más y genera más resultados que una cultura que no es fuerte y que no está alineada a la estrategia de negocio. Interesantísimo que no cualquiera, digo, puede generar este cambio de cultura, y las culturas se cambian por distintas razones, ¿no? En el caso de Travis Kalanick fue una desalineación digamos, pues con el board, con la filosofía de la compañía, y que no era sustentable, ¿no? El performance del negocio, el desempeño del negocio es otra de las razones por las cuales los directores generales dicen hay que cambiar la cultura, por ejemplo, ¿no? O un cambio, un M&A, una compra, un impacto legal, imagínate, ¿no? Outsourcing versus insourcing. Oye, hay que cambiar la cultura de la compañía, o de repente nos pues, cambiaron la ley laboral, o nos cambiaron, hay que cambiar la cultura de la empresa. O un tema de ética, como por ejemplo pudo haber sido como en otras grandes compañías, oye, pues desfalcos, robos, falta de ética, oye, hay que cambiar la cultura de la compañía, ¿no? O una crisis financiera. O Otra es un nuevo líder. o irse modernizando. Yo me acuerdo muy bien Sí. cuando tú contratabas a alguien de Pricewaterhouse, los famosos auditores y contadores, tú los reconocías porque todos absolutamente estaban en traje azul o traje gris, todos utilizaban hojas de trabajo amarillas, y todos utilizaban lápices azules y rojos para hacer sus notas. Son los artefactos. Eran unas especies de artefactos de cultura. Claro, exactamente, son artefactos que de repente suceden, ¿no? Alguien, si le preguntas, oye, pero ¿por qué usas el bloque amarillo y el color negro? Pues porque, pues oye, llevamos años haciéndolo, pues porque alguien dijo que teníamos que vestirnos de este color, y de repente pues se nos volvió parte de la cultura. Es un artefacto específicamente. Pero imagínate, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que llegara alguien en esta compañía y dijera, oye, queremos que la gente sea más innovadora, ¿no? Ok, entonces empezamos a trabajar en la transformación de la cultura de esta compañía consultora hacia la innovación. Tenemos que cambiar procesos, sistemas, políticas, etcétera. Ejemplos, te puedes equivocar, puedes decirle más veces sí que no al cliente. Y por cierto, te vamos a dar hojas blancas y 7 colores diferentes para que anotes. ¿Por qué? Porque los colores te van a generar innovación en vez del negro, que el negro o el rojo es para tachar y el negro es para escribir. Te vamos a dar 7 colores. Esos artefactos los puedes cambiar para que refuercen la nueva cultura. Este es un ejemplo ahorita que se nos vino, ¿no? Ahora, los artefactos se planean, los puedes analizar, los puedes ver. Unos son planeados y otros simplemente suceden, ¿no? ¿Por qué? Esta fuente que está en medio de la compañía significa algo, es parte de la historia, es un artefacto de tal, una campana que la gente suena. Se pueden implementar artefactos para reforzar la cultura, simplemente hay que entender por qué, ¿no? Como en las culturas, países, los monumentos son parte del artefacto, los símbolos son parte de los artefactos culturales, significan algo y para la gente es muy importante. Los podemos implementar en la organización. Otra razón de la evolución, Alfredo, puede ser pues que le llega un nuevo gerente y director general y dice, yo quiero que la compañía, en vez de que vaya aquí, vaya para allá. Y tenemos que cambiar porque esa es la visión del nuevo gerente. Aquí en México yo he tenido conversaciones de directores generales que llegan y dicen, la cultura que tiene la compañía no me gusta. La gente se comporta de esta manera, no me gusta. ¿Por qué? Porque dependen, porque lo que tú quieras no está adecuada y la quiero cambiar, ¿no? O simplemente, como te digo, como tú bien decías, ¿no? Queremos entrarle a esta oportunidad de crecimiento, hay una nueva oportunidad en productividad y queremos cambiar. Entonces, ahora, muy importante. La cultura tiene que tener, me imagino, verdad. Te voy a poner un ejemplo. Hablamos de Walmart o de muchas, de cualquiera de esas. A mí me da mucho, como yo soy gerente de abastecimientos de mi domicilio, soy experto en compras en mi casa, yo voy al súper y las cajeras siempre te dicen, ¿encontró todo lo que buscaba?
Y yo les he dicho, señorita, ¿realmente usted me está haciendo esa pregunta porque le interesa o le vale madres o porque es Sí, una rutina? sí, 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 sí. Porque realmente, si yo le digo sí o no, ¿qué va a hacer usted? Exacto, exacto. Entonces, Bueno, a no, ver, es claro. que se convirtió nada más en una parte de nuestro texto. No, sí, bueno, sí, sí, déjame decirte, sí. Me da gusto que seas el Chief Spending Officer de tu casa y que vayas a comprar. Efectivamente, en el tema, por ejemplo, fíjate, ahí está, en el tema de los supermercados, sí, te puedo hablar de Walmart y de la cultura, la conozco muy bien. Y todo el tema que están viviendo del proceso de transformación hacia, pues, la mejora de la calidad de vida de los colaboradores, ¿no? De los asociados y el uso de tecnología, por ejemplo, y este tipo de cosas que tú mencionas, ¿no? Es una Oye, cultura que Rogelio, muchos... hablando de asociados, y Sí, discúlpame, soy muy sí, crítico. Si hay sí, algo que yo les decía una vez a un empleado de Walmart, me decía, no, es que no somos empleados, somos asociados. Le digo, sí, ah, qué bueno. Le digo, oye, ¿a cuántas reuniones de socios te han invitado? sí. Y me Ajá. dice, no a No, pues ninguna, sí. no a ninguna. Les digo, No, lo que pasa le es digo, que... sí, eres un pinche Sí, gato. no, sí, Te sí. ponen otro, pero no eres Pero fíjate asociado, eres un empleado. sí, pero fíjate una de gran distinción. Este es un artefacto cultural que utiliza la compañía para hacerle sentir al empleado, si tú quieres, que tiene una relación de empleo, que es una relación de trabajo, ¿sí? Que es algo más que un simple trabajador, que lo toman en cuenta, que lo escuchan, que se preocupan por él o por ella. Viene de la palabra associate en inglés. Aquí debería ser socio, porque ninguno de empleado es socio de la compañía, a menos que tenga una acción de la compañía, Por ¿verdad? supuesto. Pero bueno, es un distingo, fíjate, importante, ¿no? Es como decir, Bimbo no le dice recursos humanos a recursos humanos, porque Bimbo dice, no, la persona no es un recurso y la función de recursos humanos se llama la función de personas. Y todo el mundo son personas. Es un distingo en donde Bimbo le dice a la gente, en esta cultura, en esta compañía, tú vales porque eres una persona y como persona te voy a tratar como un recurso, no como un número, no como la fuerza de trabajo. Y esos distingos, cuando son reforzados, como tú dices, con una cultura de verdad, en donde el jefe los trata diferente, los respeta, los escucha, los cuida, entonces se vuelve parte de la cultura. Y esto se vuelve un artefacto y ya luego se viste, pero en el fondo, como tú bien dices, ¿no? En el fondo tiene que ser verdadera, tiene que ser congruente y tiene que ser, pues, auténtica, yo le diría más que verdadera, que sea auténtica. Y muchas de O esas yo diría compañías significativa. también, En el caso de Bimbo, por ejemplo, los delegados sindicales tienen que ser los primeros que lleguen al turno. Y mira, ellos, el delegado sindical, tiene la obligación, por sí, cultura, sí, de recibir a todos sus compañeros y saludarlos de mano, diciendo, mira, buenos días, compañero, son ¿cómo artefactos está? verdaderos ¿Cómo estás y en tu casa? significativos. ¿Cómo van Muy en tu bien, casa? muy bien, muy Y bien. la idea que ellos dicen es, ellos quieren que ellos sepan que hay alguien que se preocupa por ellos y por lo que está pasando en su casa. Absolutamente. Bueno, fíjate, estamos llegando a un tema de Bimbo, Walmart, son compañías auténticas y que han cuidado, y tú lo ves en todas las publicaciones que hablan los líderes de ello, es esta cultura auténtica, esta cultura diferencial y esta cultura que nos distingue y que hay que cuidarla y hay que fomentarla y hay que trabajarla todo el tiempo. Entonces, fíjate que cuando hablamos de estos principios inmutables que yo hablo de lo que es la cultura, primero la cultura es bien difícil de copiar. No cualquiera puede ser Bimbo, ¿no? Y muy importante, las compañías deben de atesorar esta cultura que está alineada a la estrategia, como por ejemplo Walmart. Te hace la pregunta a la cajera, porque si tú le dices, oiga, no encontré el refresco de cola de tal, lo que tiene que hacer es anotarla y pasarle al gerente de la tienda para decir, oye, puede haber un desabasto porque Alfredo no encontró el producto. Y entonces ya le ahorras el trabajo al gerente del turno del piso para estar viendo anaqueles. Esa es una forma. El artefacto es preguntarte, pero lo más importante es qué sigues. Si tú dices, no, ¿sabes qué? Me faltó el pan o me faltó tal porque no encontré, lo tiene que anotar y pasárselo al gerente de la tienda. Porque sí, importante, los desabastos le cuestan dinero a la tienda y tú dejaste de comprar ese pan que no encontraste. Bueno, oye, Ahora cierro el tema. la cultura tiene que llegar, me imagino, al cliente Sí, final. por supuesto. Y tú me estabas hablando de Uber. Y yo me Ujú. acuerdo que las primeras veces que tú tomabas Uber, acuérdate, Sí, bajaba el chofer y te abría la puerta.
te Sí, ofrecía una botella de agua fría y sí, si no, al final te regalaba un dulcecito. sí, Ahora, con trabajos, frena sí. para que te bajes. Sí, sí, bueno, esos, digamos, ese modelo operativo de cómo estaba trabajando el socio, que le llaman el socio, el que trabaja, pues, el que pone su auto a la orden de la plataforma, sí, sí, efectivamente ha cambiado. ¿Por qué? Porque han cambiado los modelos, han cambiado los incentivos y ahorita si tú hablas con ellos, te va a decir, no es diferencial y aparte me cuesta de mi dinero comprar botellitas de agua, comprar caramelos que la gente a lo mejor no come y no me voy a bajar si acaso te abren la cajuela. Pero debe de haber, digo, si se quisiera hacer diferencial, porque creo que ya todos son iguales, que alguna compañía sí tuviera eso, ¿no? Ahora, tienen sus sistemas y sus procesos para que si un chofer, si un socio de Uber hace este tipo de cosas, le vas a poner 5 estrellas. Y entonces con 5 estrellas le van a dar acceso a mejores viajes y va a tener mejores incentivos. O sea, si hay intrínsecamente Uh algunos -huh. de estos procesos de como decíamos, de alentar este tipo de comportamientos y conductas para que el que trabaje más horas, el que trabaje mejor, el que cuide mejor al cliente, el que sea más honesto y más recto, es el que tiene más incentivos por el sistema, la plataforma y el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo al tema, se pueden gestionar. El primer tema, este principio es de que deben de atesorarlo y es difícil de copiar. El segundo es que todos los atributos culturales habilitan la estrategia o no. Entonces, un atributo cultural que está presente puede o no habilitar una estrategia. Si no la habilita, hay que identificarlo y eliminarlo. Si lo habilita, pues hay que reforzarlo y cuidarlo. Y si no está, hay que implementarlo. Entonces, fíjate, todas las compañías, todas las empresas tienen atributos. La pregunta es, ¿cuáles están habilitando la estrategia de negocio? Y cuando la estrategia cambia, la cultura tiene que cambiar y alinearse, porque entonces no lo van a habilitar. Tercer tema, todos los atributos se pueden medir, se pueden cambiar, se pueden reforzar y se pueden eliminar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es de que, pues así ha sido la cultura siempre y no va a cambiar. La cultura se puede cambiar con un propósito. Y ahorita, si quieres, hablamos del tema de los quiebres y cómo se puede cambiar la cultura. El cuarto es que, pues, la cultura genera una identidad única en donde los stakeholders, los shareholders y los inversionistas y los empleados dicen, yo quiero ir a trabajar a esta compañía porque tiene estos atributos culturales donde a la gente, al cliente, a la sociedad, a la comunidad, le generan valor. Entonces, es un atributo que ya empezamos a verle el valor. Una vez que la tienes, no solo te habilita la estrategia, sino que hace que los shareholders compren acciones tuyas, que la gente quiere ir a trabajar ahí o invertir. Entonces, o que los clientes vayan y compren tu producto. Entonces, ahí estamos hablando de lo que tú decías del valor de la marca. Esta marca de liderazgo que hace que la gente diga, oye, esa cultura se traduce en valor, yo quiero comprar ahí, yo quiero ir a trabajar ahí o yo quiero invertir en esta empresa. Y fíjate que uno último, que esto es muy importante, las culturas con atributos muy fuertes y especialmente esas compañías que se adaptan al cambio son las que van a ser más factibles de sobrevivir en el largo tiempo, porque en este mundo cambiante, las compañías que rápidamente vayan siendo así como camaleones y modificando y adaptándose, yo le diría la evolución de la cultura, son las que pues van a durar más tiempo y van a enfrentar las crisis de mejor manera. Así que fíjate cómo pues ya estamos haciendo distingos, ¿no? Distinciones de, oye, ¿qué es la cultura y qué no es la cultura? Pero entrando a este tema ya, cuando hablemos de distingos ya desde el punto de vista de la organización, ¿qué es la cultura? Mira, pues es una transformación de un conjunto de elementos que se transitan desde una realidad existente, quebrándola para posibilitar la construcción de una nueva creencia. Es decir, son momentos en donde pasa una realidad y de repente hay un quiebre y tenemos que habilitar una construcción nueva. El quiebre en un proceso de transformación tiene que suceder. ¿Cuál fue el quiebre en Uber? El despido del director general, en donde llega el CEO y les dice, señores, vamos a cambiar la compañía y este CEO a partir de mañana pues ya no es el CEO de la organización. Ese es un quiebre. Hay organizaciones que hacen quiebres, todos son a propósito o sin querer. Por ejemplo, un M&A es un quiebre. Nos compraron y ahora pues tenemos que adaptarnos a la nueva compañía. Ese es un quiebre, ¿no? ¿Por qué? De un elemento externo. Te compró una empresa y tienes que cambiar.
uy, ese quiebre, pues lo tienes que manejar. En las transformaciones, los quiebres los manejamos a nuestro favor. ¿Por qué? Porque es cuando le dices a la organización, lo anterior ya no es válido, lo anterior ya se acabó, tenemos que cambiar. ¿Y cómo cambias? Bueno, y ahí viene el tema del por qué esto requiere, primero, está en la cabeza de todos los líderes. Si tú ves ahorita todos los estudios, todos los líderes en todos los estudios cuando lo hablan, ¿qué es lo que te preocupa? Aparte del compliance, de la cybersecurity, de los temas de la inflación, te dice la cultura de la organización. Ahorita está, yo te diría en los top 3, si no en los top 5, en todos los estudios que he visto, el de Gartner, el de McKinsey, la cultura está en la cabeza de los líderes. ¿Por qué? Porque genera valor. Segundo tema, en muchas compañías ya tienes líderes de cultura, ¿no? Algunas veces el director de recursos humanos o el director, el VP de RH se llama director de gente y cultura, director de cultura y personas. ¿Cuál? Te manda un mensaje, la cultura es importante. Y en otros, en los modelos más tradicionales, tienes un director de cultura talento, de cultura organizacional, de cultura y cambio, etcétera. ¿Por qué? Pues porque necesitas a alguien que lo haga con propósito. Y la ciencia es lo más lindo. O sea, a la hora de describir cómo generas un proceso de cambio, no me voy a meter a más detalle, pero te voy a dejar pues ahí una formulita muy sencilla para que la gente que lo escuche lo entienda. Para cambiar una cultura, necesitas generar experiencias nuevas que reflejen este nuevo comportamiento, este patrón. Pero para que eso suceda, necesitas cambiar las creencias de la gente. Cambiar las creencias es más difícil, es cambiar la percepción que tienen, cambiar sus sustentos, su DNA que tiene aquí, su código que está escrito, de lo que ha funcionado en el pasado, de lo que le ha funcionado en su país o en su familia. Porque si no cambias la creencia, el comportamiento no se va a dar y los resultados no se van a dar. Te voy a dar un ejemplo. Sí, sí, y esto ha pasado con clientes con los que trabajamos. Nos dicen, oye, una cultura de innovación. Mañana queremos un curso y vamos a hacer una compañía innovadora. A ver, primer tema. ¿Qué pasa cuando un empleado tiene su experiencia y en una junta da su idea? ¿No? Pues el gerente le dice, oye, pues, ¿por qué dices eso? Vamos a vernos después en mi oficina. O sabes qué, tu idea, mejor no hables, tú no eres la persona, etcétera, etcétera. O simplemente te dicen no porque así lo hemos hecho ahí. Refuerza una creencia que es, en esta compañía no se puede hacer ningún cambio, en esta compañía ya lo sabemos todo y los líderes no quieren que cambiemos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de la gente? La gente no habla porque tiene miedo a ser ridiculizada, a ser bulleada o a ser reprimida por los líderes y por lo tanto los resultados es que la gente pues no genera ideas nuevas y no hay innovación en la forma de trabajar. Si tú El quieres, típico ajá, ejemplo sí, de que tienes un perro guardián en tu casa, lo estás entrenando, le gastas una lana, llegan tus visitas, les ladra el perro y le rompes el hocico al perro. La próxima vez que vengan visitas, el perro claro, ni se aparece, el y güey. se aparece, claro. Entonces, fíjate, tal cual, que cuando llegamos y nos dicen, tenemos una cultura de innovación, le decimos, no, aquí no hay condiciones para la innovación. ¿Qué debe de suceder? Fíjate, cambiar la experiencia. Oigan, vamos a empezar a comportarnos de una manera diferente, ¿no? Aquí vamos a empezar a trabajar con temas de innovación y creatividad, lo que tú quieras. Hay un montón de sistemas y procesos que deben de ver. Oye, porque la creencia es de que tu opinión es muy importante. Y aquí queremos la opinión de todos y todos contribuyen y tus experiencias son relevantes. Y si no salimos aquí adelante juntos, pues la compañía, la competencia nos va. Entonces, la experiencia, por ejemplo, tendría que suceder que, porque yo digo, es que yo no creo que el líder me vaya a escuchar mi idea. Eh, ¿Qué experiencia debe de generar? Un foro de innovación en donde la gente dé sus ideas y los líderes digan, oye, Juanito, Alfredo, qué buena idea tuviste. Te voy a dar una medalla. Mira, eres de las 5 mejores ideas del mundo. Felicidades y muchas gracias. Oye, tu idea está buenísima. Entonces, esa experiencia empieza a cambiar la creencia del empleado, la empleada, a decir, oye, sí es cierto, sí me hacen caso, no me bulean, no me reprimen, no se enojan. Oye, si te equivocas, no pasa nada. No, pero espérame, es que sí antes mi creencia. Si me equivoco, me corren. Entonces, ¿cómo me comporto? De una manera segura, ¿no? Ahora te vamos a decir, oye, si te equivocas, no importa, nadie te va a correr, al contrario, y un artefacto cultural. Tenemos una reunión los jueves en la noche
para contar las historias de horror, ¿no? Hay compañías que se llaman los fuck up nights, perdón el inglés, pero es, te equivocaste, cuéntanos cómo te equivocaste, vamos a celebrar que te equivocaste, porque vamos a aprender del error. Y entonces eso hace que la creencia sea, oye, entonces si me equivoco no me corren, al contrario, me llevan a una sesión donde, claro, 2 veces que me equivoque igual, tal vez no sea lo más adecuado, ¿no? Pero si me equivoco por 10 millones de dólares, no me corren, la creencia cambia. Oye, aquí la gente que se equivoca sobrevive y aprende del error. Entonces, ¿qué comportamientos empiezas a hablar, empiezas a ver, observar? Cuando cambia la experiencia, cambia la creencia, comportamientos de innovación. La gente colabora, la gente dice sí, la gente está estimulando las ideas nuevas y obviamente empiezas a tener resultados distintos. Este modelito piramidal en donde hay que cambiar las experiencias para transformar las creencias, cambiar los comportamientos y lograr resultados, es ciencia, es pura ciencia. Hay que trabajar en estos temas, generar experiencias, trabajar en los modelos mentales de la organización y de las personas para hacerles creer cosas distintas que cambien la forma de pensar y que habiliten los comportamientos nuevos que tú quieres y que estos comportamientos sean lo que logran los resultados. Esto Hasta ahí, va mucho más allá de lo que es visión y misión. O sea, no, por visión y misión es de supuesto. cuenta, es el índice, pero lo que me estás tratando de dar a entender es que la cultura corporativa el esqueleto, el sistema vertebral de Por la misión y la supuesto. visión. No, Es es lo que como si yo te mueve. digo, mira, vamos a hacer el barco más innovador y va a llegar a descubrir los 20 países del mundo mundial. Perfecto, ¿eh? Imagínate en esas épocas, o el barco. Sí, la cultura es cómo nos comportamos dentro del barco, cómo navegamos, trabajamos en equipo, qué hacemos con el que se equivoque, lo tiramos por la borda o lo ayudamos, qué hacemos con la gente que rescatamos, cómo trabajamos juntos para lograr ese resultado, cómo abordamos el fracaso y el éxito. La visión puede ser cualquiera, ir al mundo, dar la vuelta 20 veces al mundo, la misión y la visión. La cultura es cómo hacemos para que eso suceda, cómo habilitas la visión y la misión de una manera real a través de los comportamientos que son visibles. Entonces, fíjate, lleva su ciencia y a partir de ahí empiezas a trabajar que no es nada más un curso, empiezas a alinear tu visión, empiezas a cambiar tus servicios, empiezas a trabajar en tu arquitectura, empiezas a desarrollar, por ejemplo, estos artefactos culturales nuevos y empiezas a cambiar tus políticas, todas las políticas de recursos humanos. Ejemplo, ¿no? Una política de inclusión y diversidad, esto es un atributo cultural, hay que cambiarla. Es que tienes que cambiar el proceso de reclutamiento, tienes que cambiar el proceso de promoción, tienes que cambiar las políticas de movilidad, porque es que si no, no alineas estas políticas y estos procesos que apoyan la nueva cultura, no se va a dar, porque se va a dar, digo, con todo y que las políticas no están alineadas. Entonces hay que alinear esto. Si hablas de innovación, pues la cultura tiene que, digo, perdóname, la arquitectura tiene que cambiar. ¿Por qué? Pues tenemos que ser más planos, debe de haber a lo mejor una oficina que maneje los proyectos, tenemos que habilitar la agilidad. Entonces, este proceso de cambio y transformación de cultura es un proceso complejo que tiene su ciencia y tiene su arte. Es precioso si una vez que entiendes las palancas para habilitar estos cambios de comportamiento. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que para la persona que diga que, pues, no sé, a lo mejor esto, yo prefiero seguir dando cursos que trabajar en la cultura, qué encontramos en la investigación, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio longitudinal de una investigadora, que esto lo hicieron en el Journal of Digital Business Management del 22. Es reciente, ¿eh? Te estoy hablando de un estudio que hicieron ciertos financieros en un longitudinal de más de 25 empresas a lo largo de 2 años. Hay una correlación positiva entre la cultura y los resultados financieros de valor de la firma. ¿Qué quiere decir? A mayor fortaleza la cultura, los resultados son mayores. Este es un estudio. Otro estudio de otra firma que se llama Corporate Culture Evidence from the Field, del Journal of Financial Economics, te dice que en un M&A la cultura marca una diferencia económica muy importante. Es decir, la mitad de los ejecutivos, si la empresa no está con una cultura alineada, descartan la fusión y la adquisición. Entonces, si tú te quieres que te compren la compañía y tu cultura no es una cultura buena, no está alineada, la mitad de ellos te van a descartar.
Y otros te van a decir, sí, sí te compro, pero te voy a descontar entre el 10 y el 30% de la firma porque tu cultura no genera los resultados que yo eventualmente voy y me va a costar trabajo cambiarlos. Fíjate, ahí hay dos elementos, ¿no? Harvard Business Review acaba de publicar también que las compañías que priorizan la cultura, invierten en los empleados, crecen 5x más sobre los que no lo hacen. Es decir, 682% de crecimiento de ingresos en un periodo de 11 años. Es un estudio durísimo de Harvard Business Review. Deloitte te dice, hay otro estudio que las culturas sólidas crecen 2.5 veces mejor ingresos y 2.5, casi 2, márgenes. ¿Qué quiere decir? Los que tienen una cultura sólida, pues crecen más, ¿no? Y bueno, Ahora, y el las último estudio. compañías, mientras más viejas o más familiares, son mucho más difíciles de cambiar en cultura. Bueno, claro, porque ahí, fíjate, el liderazgo juega un valor muy importante y cuando estás hablando de una compañía familiar, tienes que cambiar esta forma de pensar y estas creencias de los líderes de la organización. Es decir, la forma de trabajar, la forma de comportarse. Y ese es un gran reto, ¿no? ¿Qué sucede cuando cambian las firmas familiares? Cuando hay una sucesión familiar, cuando se va el viejo, el abuelo, el papá y llega el joven o el hijo, o son compradas por compañías multinacionales y lo que hacen es transformarlas, ¿no? También yo soy de la idea de que estas transformaciones funcionan mejor en compañías familiares honrando el legado de los fundadores. Y es Ujú. decir, quedándote con las cosas buenas y las cosas lindas de esta cultura tradicional, pero que algunas cosas de esta cultura que son disfuncionales al habilitamiento del negocio hay que cambiarlas. Y lo más probable es que muchas veces vas con los líderes, que son los dueños, y les dices, oye, hay que cambiar esto, y te dicen, pero no, es que así siempre ha sido, así lo hizo mi abuelo y así funcionó. Cuando tienes este quiebre, que puede haber sido que el líder estuvo en un consejo, que habló con otros dueños de otros negocios, que el negocio le está yendo muy mal o que cambio va a tener que cerrar, son abiertos al cambio y te facilitan el cambio. Sí tiene su ciencia trabajar con empresas familiares, porque justamente tienes los dueños que facilitar este proceso y no un proceso en contra de los dueños. A veces sucede que vienen las firmas multinacionales y vienen y hacen un estudio de cultura y los dueños dicen, pues qué bueno que me dices todo esto, pero no va a cambiar nada. Y ahí se Ujú. queda el estudio, ahí se queda el trabajo y siguen trabajando. Eso me pasó en una ocasión, te cuento muy rápido. Estaba yo en la planta de Bimbo Guadalajara, se dice El Pecado y el Pecador. Estaba yo en la planta Bimbo Guadalajara con un exdirector, ya no trabajaba él, ya estaba jubilado de recursos humanos. Y estábamos ahí sentados afuera y me dice, ¿qué ves? Le digo, puta, pues no sé qué quieres que vea. Dice, ve el techo. ¿Qué ves ahí? Le digo, pues está un trabajador, van a cambiar algo y veo unos barandales. Y me dice, a ver, perfectamente bien, dice, ¿cuántas veces crees que ese trabajador va a subir al techo? Y yo, pues, no sé, una o dos veces al año. ¿Y sabes cuánto cuestan los barandales? Uh Si -huh. estuviera vivo don Lorenzo, nunca hubiéramos puesto barandales. Se ponían los que le llamábamos pasos de gato, que era para que se hicieran esos tipos de trabajos. Y estaba junto a nosotros una pequeñita cancha de básquetbol. Entró una máquina ahí a alinear y a todo eso. Y me dice, ¿ves cómo son los cambios? Dice, si estuviera don Lorenzo, solamente hubieran puesto para que se emparejara la cancha. Y estos cuates gastan y vuelven a hacer todo nuevo y les va a costar un dineral. Dice, esos son los cambios culturales que no me gustan. Ahí es un poquito donde te entiendo, dices, sí es lo nuevo y lo viejo. Lo que pasa es que Bimbo de Don Lorenzo se parecía mucho más al Molino y ahorita el Bimbo se parece mucho más a las compañías que están en China y en Estados Unidos y Absolutamente. en todo el mundo. Absolutamente. Sí, las organizaciones van cambiando, el mundo va cambiando muy rápidamente. Y sí, la capacidad de adaptación, digo, a manera de ir un poco cerrando este tema, las compañías que son capaces de leer rápidamente el ambiente y de adaptarse y de adaptar estos atributos culturales necesarios para cumplir con pues, las metas de negocio asociadas a los resultados y a las estrategias de negocio, pues van a ser las que
las que van a tener éxito. En realidad aquí los líderes de cultura, que son desde el CEO hasta todos los líderes del C-Suite, son los que deben de estar constantemente preocupados por cuidar esta cultura. Deben de pensar que la cultura genera valor, que hay que gestionarla, que hay que alinearla, ¿no? Que la cultura es el diferencial para poder lograr estos resultados y que sí, efectivamente, yo sí creo en esta mutación, en esta evolución cultural, en donde atributo por atributo vas logrando una compañía pues mucho más sólida y más responsable y mucho más sustentable a través del tiempo. Hoy, por ejemplo, ¿qué atributos Pero estás viendo? más o menos tiempos, háblame de tiempo. O sea, Ah, ¿en qué bueno, tiempo tú me puedes decir, bueno, mira, esta es, compañía, ¿te acuerdas de esta compañía? ¿Cómo se comportaba? Ve ahora cómo se sí, comporta. sí, bueno, ¿cuánto tiempo te tardas para que tu hijo o tu hija haya hecho su cama sola en tu casa? Bueno, oye, ¿verdad? A lo mejor dices, todavía no lo logro. Bueno, pues imagínate hacer que 1,500 o 15,000 o 20,000 colaboradores, trabajadores cambien un hábito, ¿no? Lleva su tiempo. Te estoy hablando de que de manera propositiva, entre 18 y 24 meses puedes lograr cambios significativos, ¿no? También tiene que ver el tamaño de la organización, las múltiples culturas, tiene que ver también el apoyo del liderazgo, la ambición de la organización de cambiar. Por ejemplo, en el caso de Uber, pues tienes al CEO atrás diciendo voy a cambiar la cultura de manera propositiva y esa va a ser mi visión. Yo soy el champion, the cultural champion, ¿no? Bueno, pues eso va a suceder mucho más rápido porque tienes todos los recursos de la organización para generar una cultura nueva. Y aún así, en una compañía como Uber, tardó por lo menos 2 años en ir cambiando la cultura. Tuvo que quitar a todo el equipo directivo, tuvieron que revisar y dijeron de manera propositiva el tema de inclusión, diversidad e igualdad es el valor más importante, porque esto que sucedía de acoso sexual, de era un problema, pues obviamente de desalineación. Ese atributo cultural no existía dentro de la compañía. Eran resultados, no importa cómo, y si hay que pasar por encima de esta integridad y respeto a la persona, ¿no? Entonces, lleva su tiempo, Alfredo. Yo te diría, cambiar uno o dos atributos lleva su tiempo porque tiene que alinear este 360. Líderes, sistemas, procesos, artefactos, estructura, políticas y procedimientos, lleva por lo menos 2 años, ¿no? Entonces, es un trabajo ongoing. Yo te diría, la evolución de la cultura nunca termina. Nunca vas a poder decir, ya mi cultura es a prueba de balas. No. ¿Por qué? Porque el mundo sigue cambiando y va a haber cosas que vamos a tener que ir incorporando del medio ambiente para ajustar a tu organización a que pueda lograr y pueda sobrevivir en un mundo tan cambiante y tan desafiante. Entonces, las compañías que tengan este músculo de leer rápidamente el medio ambiente y de transformarse, como te decía, esta adaptabilidad de gestión, de transformarse a sí mismas, de que la gente entienda de que, oye, ¿qué más? Vamos a seguir transformándonos, cambiándonos, estos atributos están dando resultados, pues la organización va a estar en constante mutación y una mutación, pues obviamente virtuosa, es decir, justamente va a lograr los resultados que quiera, ¿no? Ahora bien, Entonces, ¿sigue sí, existiendo la zanahoria y el palo? por supuesto, o sea, a ver, el reconocimiento, si yo te cuento esta fábula de los changuitos, que no te voy a contar ahorita, pero se da, acuérdate, cuando empezamos a hablar de la cultura, son los patrones de comportamiento que se alientan o se desalientan. Entonces, el reconocimiento es fundamental para que la gente entienda que esto, es decir, si tú quieres que tu hijo haga la cama, debe de haber un reconocimiento o un sistema de castigos. Yo prefiero el sistema de reconocimiento porque es positivo, ¿no? Pero también hay sistema de consecuencias que puede ser suficientemente importante para que la gente diga, ah, ok, oye, al que haga las cosas muy bien le vamos a dar un reconocimiento y va a ser el empleado, pero al que robe se va de la compañía. Tiene que haber ese balance entre las dos. No puedes decir todo es garrote, todo es zanahoria, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Este estudio lo hizo Gallup con Work Human en este año justamente, e hicieron un estudio en compañías más o menos de 10,000 empleados y el artículo se llama From Praise to Profit, ¿no? The Business Case for Recognition. Y lo que ellos dicen es, fíjate, si hubiera una cultura de reconocimiento en una compañía, si se duplicara el número de empleados que percibieran que el reconocimiento es un atributo cultural, lo que encontraron en el estudio es que en todas las compañías que fueron encuestadas, una mejora de productividad subiría el 9% la mejora de productividad. Los incidentes, no accidentes, los incidentes de seguridad disminuirían 22% y disminuiría por lo menos más del 20% el ausentismo.
Y esto pues genera en una compañía de 10,000 más o menos empleados, $90 millones en ganancias, casi $3 millones en ahorro de siniestralidad y $3 millones de ausencias no programadas. Entonces, fíjate, oye, simplemente construyendo una compañía donde el atributo sea el reconocimiento, donde la gente reconozca o sea, identifique que el reconocimiento es un atributo de la compañía, tendrías todas estas ventajas y beneficios económicos. Entonces, yo te diría, yo concluiría para la gente de RH que entienda que el tema de la cultura ya dejó de ser un tema soft, es uno de los temas más duros y que mayor correlacionan con los resultados del negocio, que deben de ser expertos en cultura, que deben de dejar pensar que la cultura es un ente así nebuloso, que se puede gestionar, que se puede trabajar de una manera científica, con datos, con información, y que obviamente debe estar alineada a la estrategia del negocio para lograr resultados sustentables. El éxito de las compañías el día de hoy depende de la calidad y de la fortaleza de sus culturas. Yo me quedo con esto, que pues ojalá resuene en los escuchas que tiene este podcast, para que se den cuenta que, pues sí, tenemos que ver qué tipo de cultura tenemos, si tenemos que cambiarla, si está alineada a las estrategias de negocio, si se puede mejorar o no, y si sí, pues empezar a trabajar de manera muy propositiva para lograr la cultura que necesitamos, ¿no? Y te estoy hablando de empresa. Podríamos hablar, por ejemplo, de tu familia, de ti mismo como persona o incluso como país, ¿no? Nos faltan y como bien dices, tener herramientas que te puedan ir ayudando a construir esa cultura. Por ejemplo, dices, quiero una herramienta que digo, tengo un dress code para poderle decirte, mira, esta es la forma como se debes de vestir en esta empresa. Y los viernes el dress code de informales de esta por forma. Supuesto, pero es una playera polo, o sea, no playera sin mangas. El dress code es un artefacto. A la pregunta que viene atrás es, ¿cuál es el valor que está atrás? ¿Cuál es el atributo que estoy buscando aquí? No, pero el dress code es un artefacto que tiene que ver con el profesionalismo y que tiene que ver con uno de nuestros atributos que tiene que ver con la integridad y la accountability, en donde nosotros somos impecables en los resultados. Y para ser impecables en resultados, pues la gente se tiene que vestir impecable. Debe de haber una cadencia y que la gente entienda este atributo, ¿por qué? A ver, ¿por qué nos tenemos que vestir así? Pues tiene que ver con el profesionalismo, que es parte de los atributos de esta compañía. Para ser torero debes de parecer torero. Por supuesto. Y que toda la organización, desde el líder hasta el último, entienda que esto es importante para el logro de los resultados de la organización. Entonces, fíjate, también ahí hay un proceso de gestión de cambio, hay un proceso de la comunicación de manera estratégica y alineada con la transformación cultural. En el fondo, como te digo, es una ciencia, esto también es un arte porque requiere experiencia. Yo, por ejemplo, voy a una compañía con que me siente en la sala de recepción cuando me invitan y veo y escucho y abro los ojos, pues como una mosca en la pared, veo pasar gente y todo lo que dicen, te das una idea de lo que pasa dentro de la organización, desde cómo sonríen, qué se dicen, si está limpia o no, los colores que usan, los logos, los artefactos, qué está puesto en la pared. Todo eso te habla de la cultura. Ahora, lo más importante es cómo esto habilita la estrategia del negocio, y eso es lo más importante. Así que, oye, vuelvo a decir, este es un tema interesantísimo, es un tema apasionante. Yo invito a la gente de negocio y a la gente de recursos humanos que nos escucha a que se metan un clavado en los temas de cultura. Ahí van a encontrar valor, el valor que quieran encontrarle cuando empiezan a modificar y a implementar estos nuevos atributos para que la compañía logre los resultados que necesita. Así que, pues, oye, este ya te diste cuenta, es un tema súper apasionante, muy lindo, la verdad. Y no hay nada mejor que cuando una compañía que la acompañamos cuando hacemos estos procesos de transformación, en realidad empieza a tener resultados distintos y te dicen, oye, la verdad sí, lo más importante, van a ser sustentables. No son comprados, no son artefactos inventados, no es un copy-paste de alguien, sino que viene de dentro de la parte, como decíamos, experiencias, las creencias, los comportamientos y los resultados de una manera sustentable y sostenible a través del tiempo. Ese es el tema de la cultura. Me encantó que me hayas invitado, como siempre, Alfredo. Muchas gracias. Un hombre muy amable, y creo que es muy importante, como bien dices tú, el irse apropiando de herramientas para ir fortificando tu cultura.
Te agradezco muchísimo tu presencia y también a nuestros escuchas les agradecemos sus buenos días, tardes o noches en este día y nos veremos muy pronto. Les agradecemos mucho su gran presencia. Gracias. Bye. Gracias, Alfredo. Un abrazote.